Hola, hola, yo soy Mati Ritter, en realidad María de Jesús Ritter, soy de Asunción, yo era del San Ignacio de Loyola School, promoción 2010, estudié medicina en la Universidad Católica de Asunción, y bueno, yo soy médica, no tengo una especialidad clínica, yo me fui a hacer un máster en salud pública, esa es mi especialidad. Pero en realidad mi perfil es mucho más, digamos, de una medicina más social que una medicina clínica. Yo desde la universidad activé mucho en todo lo que eran extensiones universitarias, que en la parte de medicina es más jornadas de atención a comunidades en situación de vulnerabilidad o a personas con difícil acceso a servicios de salud. Em, bueno, y terminé la universidad, rendí el examen de la residencia médica, estuve un año en la residencia de pediatría en el hospital de Acostañú, pero bueno, fue el año de pandemia, el sistema de salud colapsó y me di cuenta que era súper necesario gente que se vaya a estudiar salud pública. Y para eso empecé a ver las posibilidades. Me acuerdo que mi primera opción era la Universidad Pompeu de Fabral, el máster en salud pública de la Universidad Pompeu de Fabral en Barcelona. Pero bueno, empecé a ver cómo yo podía hacer para solventar todos esos gastos. Y entré a Becal. Veo que Becal, en el ranking de Becal no está la Pompeu de Fabral dentro de las primeras 100, pero lo que veo ahí es que las universidades que están dentro de la primera 100 son de habla inglesa, o sea, los másters se dan en inglés, entonces empecé a buscar universidades que estén dentro del ranking de Becal, que den másters en salud pública en inglés, y bueno, aproveché eso y al mismo tiempo apliqué también a la beca Chevening. Porque bueno, me dijeron que yo tenía el perfil para aplicar la beca Chevening, que es un perfil de mucho liderazgo, mucho voluntariado, como que tener un norte, un plan de carrera, dónde me veo acá 5 o 10 años. Y bueno, yo apliqué en el 2020, apliqué por primera vez a Chevening, hice los ensayos, no pasé a la ronda a la ronda de entrevistas. Entonces dije, bueno, apliqué una segunda vez a Chevening y apliqué a Becal, ¿verdad? La primera vez no llegué a aplicar a Becal porque ya se habían cerrado las convocatorias, la segunda vez apliqué a Chevening a Becal. Y bueno, y ya focalicé mucho más los ensayos en cómo eh, cómo me habían sugerido, ¿verdad? Cada ensayo de la beca Chevening con una historia que contar, con una coherencia, con ejemplos súper concretos no sé, por ejemplo, en el ensayo de liderazgo, en qué aspectos de mi vida laboral no sé, de activismo, por llamar de una manera, yo me destaqué como líder con ejemplos claros, concretos, qué es lo que logré a partir de eso, y un poco concatenar, bueno, si yo fui buena líder, eso me llevó a hacer una red de networking, y eso incide en mi plan de carrera porque quiero trabajar en este campo. Entonces, como que aparte de que todo tenía de que todo tenía una historia que contar, ejemplos concretos, como que se entrelazaban en los ensayos sin repetir, ¿verdad? Como dije, bueno, yo tengo un perfil más social. Creo que lo que a Chevening le interesó de mí es que mi experiencia en salud viene de la parte más de atención primaria, de trabajo con la comunidad. Trabajé mucho por la vacunación en la época del COVID. Estaba en la organización Techo y nos íbamos con los voluntarios a los asentamientos en donde Techo trabaja. Nos íbamos a recorrer casa por casa, hablando con la gente para que en ese momento se registre al sistema vacunate. Eh, y bueno, y hablamos con la gente, les registrábamos, los que se querían vacunar les llevábamos a vacunar, tratábamos de disipar un poco esos mitos o las dudas que tenían las personas con respecto a la vacuna del COVID, ¿verdad? Después de eso, bueno, logramos después una campaña un poco más grande con otras organizaciones, eh, con apoyo de UNICEF, del ministerio.
Entonces, eso fue más o menos lo que conté, ¿verdad? En mis ensayos y cómo a partir de eso después apliqué a consultorías para trabajar en UNICEF. Entonces eso es un poco mi perfil dentro de la medicina aplicado a lo que Chevening quiere saber un poco de uno, ¿verdad? Al mismo tiempo apliqué también a Becal, eh, pero apliqué a la convocatoria de Becal que se abre en marzo. O sea, yo había aplicado en el 2021 a Chevening, no apliqué en esa convocatoria de Becal, apliqué en la convocatoria de marzo. Pero yo ya había pasado a la entrevista porque las aplicaciones de Chevening son desde agosto a noviembre. Entonces yo para febrero del 2022 ya había pasado a la entrevista de Chevening. Y bueno, en la entrevista es más o menos, te preguntan más o menos las cosas de tus ensayos. Entonces está bueno darle una leída a los ensayos y como conectarte un poco con todo lo que te generó escribir los ensayos. Porque muchas cosas pueden estar igual que como cuando escribiste, por ejemplo, el plan de carrera, pero muchas cosas pueden cambiar, o sea, desde que mandaste tu aplicación con tus ensayos a que te selecciona para la entrevista, hay un tiempo en el que, no sé, puede cambiar tu norte, puede cambiar tu plan de carrera, a lo mejor en 10 años te seguís viendo de la misma forma, pero a mediano plazo, en 5 años, no te ves trabajando en otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que me preguntaron si mi plan de carrera había cambiado, y yo les comenté un poquitito que sí, ¿verdad? Que había conocido por ejemplo, los laboratorios de políticas públicas, que me interesaban mucho, toda la parte de hacer estudios para políticas públicas en salud, cosas que no había puesto, por ejemplo, en mis ensayos. Me preguntaron también, porque Chevening, aparte de ver el liderazgo, el networking, tu plan de carrera, a ellos también les interesa cómo uno va a, bueno, sobrevivir es una palabra muy fuerte, pero cómo uno va a lidiar con un máster en el Reino Unido, qué tipo de herramientas tiene más a nivel personal, ¿verdad? Entonces me preguntaron cómo vas a hacer, cuándo extrañes, o qué tipo de herramientas tenés para cuidar tu salud mental. Entonces, bueno, yo les comenté que yo hacía yoga, que suelo meditar, que realmente tengo, por ejemplo, una conexión con mis amigos y mi familia, que sin ningún problema yo iba, no sé, a llamar, a hacer videollamadas, qué sé yo. Me acuerdo re bien que me preguntaron que en el tema de las videollamadas, o sea, una anécdota simpática, que claro, yo no sabía que en Londres, la ciudad a la que yo me fui, hay unos parques inmensos, divinos, unos espacios verdes públicos re bien cuidados. Y yo me acuerdo que dije en la entrevista, y bueno, si yo por ahí extraño ver el verde, voy a llamar a mi mamá que me muestre el jardín. Y me dijeron, no, pero mira que en Londres hay unos parques, no sé qué. Y yo, uy, pensé que metí la pata y cuando me voy y conozco los parques allá y lo único que podía era acordarme de cómo metí la pata realmente porque bueno, hay muchísimo verde también en el Reino Unido, en Londres, en todas las otras ciudades. Sí, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno. En la entrevista también me preguntaron mucho cómo yo iba a usar la red de network que te da Chevening. Y bueno, yo dije cómo yo me imaginaba que yo iba a usar la red de network, que es, por ejemplo, yo les dije que claro, yo iba a conocer mucha gente en el campo de la salud pública y como a mí me interesa trabajar no solamente a nivel país, sino también a nivel regional, que bueno, que podíamos hacer intercambios de asesorías en políticas, programas y qué sé yo. Y yo realmente dije eso sin saber y ahora que estoy de vuelta, o sea, encontré que no solamente hay una red de network para salud pública, sino para cualquier otro tema que yo necesite, o sea, para todas las partes de leyes, derecho internacional. Tengo, por ejemplo, un amigo que hace derecho internacional marítimo. Tengo también otro amigo que ya va a ser, no sé, mi asesor político si decido entrar en política, por ejemplo. Tengo muchísimos amigos en educación y desarrollo internacional. O sea, realmente es una red de network
no solamente para tu tema, para tu campo, sino para millones de cosas que vos ni te imaginas, más o menos, ¿verdad? Bueno, y como todo, o sea, como todo esto requiere un altísimo nivel de inglés, eh, yo tenía que rendir los exámenes, ¿verdad? Y yo desde el momento que yo decidí aplicar tanto a Chevening como a Cal, yo me decidí por los exámenes del Cambridge, porque durante el colegio yo había, o sea, yo había rendido esos exámenes, ¿verdad? Bueno, empecé a estudiar y rendí el primer CAE. Y me fue súper bien, o sea, claro, mi universidad a mí me pedía, creo que era 175 en cada aspecto como mínimo, y yo había estudiado desde el 2020, rendí en el 2022, porque claro, antes como no llegué a entrevista de Chevening, decidí seguir estudiando, no rendir. Rendí en el 2022, creo que en abril o en mayo del 2022, una vez que ya había pasado la entrevista, rendí el CAE y en todos los aspectos me acuerdo que pasé y pasé así súper bien, por arriba de 180. Y justo y CAE tiene un aspecto que se llama Use of English, al que yo más le tenía miedo y rendí súper bien. Pero en listening me acuerdo que hice 172 o 173 de 175. Entonces yo mando eso a la universidad y me dicen, no, no te podemos aceptar así. Yo desesperada cuando me dicen que no, yo sin pensar, pero literal sin pensar, pagué un TOEFL para dentro de 2 meses que me daba justo con el cronograma de Chevening, ¿verdad? O sea, yo rendía ese TOEFL y no sabía si iba a llegar, o sea, si me aceptaban, yo no sabía si iba a llegar con el resultado. Entonces ahí empecé a buscar cuál era otra posibilidad porque el CAE no se volvía a rendir hasta agosto más o menos. Empecé a buscar otra posibilidad y bueno, y era el IELTS, pero el IELTS no se daba tampoco acá por pandemia, se daba en Buenos Aires. Entonces yo me fui a rendir y ese sí fue como la última semana, el deadline de Chevening es mediados de julio, yo la última semana de junio del 2022 me fui a Buenos Aires a rendir el IELTS. Y o sea, y es como que yo vi similitudes entre lo que era el CAE y el IELTS. La diferencia más grande es que el CAE tiene el aspecto de Use of English, el IELTS no. Pero después en el resto yo vi bastantes similitudes, entonces como que mi preparación del CAE, como que ajusté un chiquitito al IELTS. Pero otra vez en el IELTS me faltó, y ahí no entiendo bien porque ahí es tipo 6, 6,5, 7. Entonces yo ponerle que tenía que tener 6,5 en todos los aspectos, pero creo que en writing esta vez me faltó, en vez de hacer 6,5 hice 6. Y dije, pucha, no puede ser. Entonces, bueno, agarré y envié el IELTS otra vez a mi escuela, a la facultad donde yo apliqué para el máster, y les mandé como los dos resultados del CAE y el IELTS, y les dije, o sea, y les hice la explicación, les mandé todos los informes como para que vean que los aspectos en los que yo no llegué al mínimo eran diferentes. En uno era listening, en el otro era writing, y el writing en el CAE me había ido súper bien, y el listening en el IELTS también me había ido súper bien, ¿verdad? Y entre que me aceptaron o no, creo que rendí también el TOEFL, pero que ya no llegaba al deadline de Chevening, pero en el TOEFL también me faltaron puntos. Esta vez sí que ya no me acuerdo más del aspecto. Pero bueno, ¿cómo solucioné eso? Tardaron mucho en responderme lo que podía hacer para ser aceptada, pero y en ese tiempo que tardaron yo rendí el TOEFL, pero me respondieron antes de que yo tenga el resultado del TOEFL y me dijeron que le escriba a los directores del máster, porque una cosa es admisión a las universidades y otra cosa es el programa del máster al que uno es admitido. Entonces, admisión a mí no me permitía ingresar al máster con esos resultados de esos exámenes, pero me dijeron, escribíle a tus directores de máster a ver si no te dan un English waiver. Entonces, el mismo correo que yo había enviado a admisiones, explicando el tema de los aspectos que mencioné recién, mandé a los directores de programa y me dijeron, te damos un English waiver. Y me dieron ese English waiver y me aceptaron al final en la escuela a la que yo me fui. Eh,
sin problema, o sea, claro, pues ya tenía el TOEFL, el IELTS y el CAE. Y bueno, ¿y cómo me preparé? Me preparé, en realidad yo recorrí muchos lugares, porque me preparé primero en el Anglo, después terminé todo el curso acá del Anglo, pero me sobraba tiempo y no me sentía segura, entonces ahí vine junto a la teacher Azua, con la gente de Language and Innovation, pero en realidad yo me preparé con la teacher Nati para el CAE, sí, hacía clases one on one, me acuerdo. Em, y el IELTS creo que ya usé o sea, usé todos los materiales que tenía claro, de todo lo que tenía para prepararme yo sola, digamos, que fue así, tipo una semana intensiva. Y el TOEFL era videos de YouTube a full de cómo, porque a mí lo que más me gustaba del TOEFL era el speaking que tenía que hacer como en 1 minuto y medio o en 2 minutos y como se habrán dado cuenta, a mí me encanta divagar, o sea, hablar así corto, conciso, no me sale. Entonces, videos de YouTube a full, ¿verdad? Y tuve otra profe también, me acuerdo que preparaba exclusivamente para el TOEFL. Bueno, ¿cómo elegí la universidad? Yo les dije que yo me postulé 2 veces a Chevening, para las 2 veces yo tuve que haber aplicado a universidad. La primera vez en el 2020, yo elegí universidades que tenían buenísimos programas de salud pública pero que no estaban tan alto en el ranking de Becal, porque no sé, como yo tenía miedo, yo decía, ¿qué es lo que a una paraguaya le van a aceptar? Bueno, voy a probar, todo el mundo, o sea, como ya tenía hecho los ensayos de Chevening, me dijeron, usa lo que escribiste en tus ensayos de Chevening para hacer tu personal statement para las universidades y modifica de acuerdo a lo que te interesa de cada universidad. Entonces yo eso hice, como que mis 4 sellos de training fusioné en un personal statement, porque toda parte es de 500 palabras nomás, fusioné en un personal statement para cada universidad y apliqué. Y la primera vez creo que apliqué no sé, a la Universidad de Sheffield, a la Universidad de Warwick y a la universidad y a UCL. Sheffield y Warwick eran, o Warwick como dicen en UK, era máster en salud pública y UCL era un máster en Health Promotion, Education and International Development. Y bueno, me aceptaron en los tres, pero yo no tenía cómo financiarme, entonces no me fui. Y el año siguiente, UCL era la única que estaba dentro del top 10 porque claro, yo pues si no me salía Channing, yo tenía que irme de alguna forma y de Cal era la forma ahora. Entonces tenía que estar bien en el ranking. Como no tuve ninguno, bueno, no, tuve que, ¿cómo se llama eso cuando tuve que diferir? Porque me dijeron, no rechaces, diferí. Tuve que diferir las ofertas. Y después hablando con un amigo, porque claro, dentro, o sea, en la facultad yo formé parte también de una Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, gracias a la sociedad científica de mi facultad, sí, de mi facultad de medicina. Yo tenía un amigo peruano que veo que se fue a la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mismo perfil básicamente de activismo durante la facultad, mucho por salud pública, salud sexual y reproductiva, derechos humanos en salud. Entonces empiezo a hablar con él y me dice, aplica, me dice, o sea, aplica a la London School. La London School se pelea con la Bloomberg de la Johns Hopkins por el primer lugar en salud pública todos los años. Pero sí, está o uno, dos o tres mundialmente para salud pública en el ranking. Me dice, aplica, total, no perdés nada. Ya pasaste la entrevista de Chevening, deciles que pasaste la entrevista de Chevening. Y bueno, y apliqué, o sea, con mis ensayos nuevos que sí me ayudaron a pasar la ronda de entrevista, volví a hacer un personal statement para LSHTM, es la abreviación de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y había aplicado otra vez a la Universidad de Warwick porque ese máster me encantó. Y apliqué también a la Universidad de Edimburgo porque había otro máster. O sea, yo finalmente hice un MSc, que es un Master of Science, pero tanto Warwick como Edinburgh me ofrecían un MPH, que es mucho más enfocado a la gestión
que era más mi perfil, ¿verdad? O sea, yo me gusta mucho ejecutar, gestionar los programas, los proyectos de salud, y como que eso me dan herramientas para gestionar. El MSc es mucho más enfocado a la academia, a la investigación, pero bueno, finalmente estando allá me di cuenta que me sirvió muchísimo porque para lo que me sirve ahora mi máster, mi MSc, es para que a todo lo que a mí me gusta gestionar o ejecutar dentro de salud, a eso se le pueda agregar un componente científico para generar evidencia para informar política pública, por ejemplo. Bueno, mi universidad es la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que es parte de la University of London. Bueno, y mi beca, yo me gané la Chevening, pero me acuerdo que en la entrevista ya había gente de Becal, porque la Embajada del Reino Unido me dijo, tu beca es de interés del gobierno paraguayo, entonces Becal va a financiar una parte de tu beca. Entonces yo soy becaria Chevening Becal. Y bueno, realmente, o sea, yo, independientemente de haber aplicado a Becal, yo apliqué con la aceptación, ese año yo apliqué con la aceptación que tuve, que fue la de Edinburgh. También gané Becal, pero bueno, como yo me quería ir a la London School of Hygiene, agarré Chevening. Y Chevening lo que tiene es que te cubre pasaje ida y vuelta, te da un estipendio de llegada al Reino Unido, ya te cubre el costo del seguro médico y de la visa. O sea, yo no, a diferencia de Becal, yo no tenía que disponer de ese dinero para la visa y para el seguro médico, que es bastante dinero. Y después te da un estipendio mensual, ¿verdad? Que es un estipendio para cubrir las necesidades puramente básicas de un estudiante, o sea, casa, comida, transporte. Eh, bueno, para viajar yo tuve que hacer la visa para el Reino Unido, que eso no facilitó muchísimo la embajada. O sea, este año vi que facilitó mucho más rápido, pero porque ya estamos fuera del periodo pandémico, ¿verdad? A mí me tocó entre la transición de que se acababa o no la pandemia, entonces como que tardó un poquitito en venir la clínica, hubo mucho tiempo entre una clínica de visas y otra. Pero básicamente mis trámites para viajar fueron la clínica de visas, para la cual me pedían un examen físico con una médica certificada por el Reino Unido, y una radiografía de tórax para descartar tuberculosis. Entonces todo eso se hace en los lugares que están certificados por el Reino Unido para hacer eso. O sea, no es que aceptan cualquier certificado médico o cualquier estudio radiográfico. Y bueno, mi día en UK, a mí la verdad que me recomendaron muchísimo que yo me vaya a una residencia de estudiantes de posgrado internacional que se llama Good Enough College, que está en Londres. Bueno, y apliqué. O sea, apenas tuve la oferta, no es la oferta, la Final Award Letter de Chevening. Apenas tuve esa carta, yo apliqué a esta residencia a Good Enough, que me pareció, o sea, para mí fue porque mi máster me voló la cabeza, fue increíble, pero sin haber vivido la experiencia de UNAF no hubiese sido lo mismo todo mi journey del máster en el Reino Unido, porque realmente ahí encontré una comunidad, ahí encontré eso que, o sea, te dicen mucho, ¿verdad? Que va a ser difícil, que es muy desafiante, y bueno, y ahí encontré gente que pasó por lo mismo, o sea, que estaba pasando por lo mismo que yo, gente con la que podía hablar castellano, porque esto no recuerdo que alguien me dijo, y si alguien me dijo, perdón que no les hice caso, pero realmente, por más de que vos tengas un nivel de 12 C2 proficiency en inglés, es otra cosa irte allá y vivir en inglés, y más todavía vivir en un inglés británico que es un poco más difícil, o sea, es un poco más cerrado. A mí me encanta el inglés británico, pero es un poco más, sí, más cerrado, más difícil, hay muchísimos acentos. Tenía luego profesores irlandeses, escoceses, después dentro de Londres, depende también de qué parte eran, entonces era bastante difícil, y yo lo único que quería al terminar la clase del máster era irme a mi casa y hablar en español, ¿verdad? Y bueno, y encontré eso, ¿verdad? Encontré gente que igual que yo estaba podrida, que quería hablar, pensar en español.
Em, Eso que les dije antes, gente de todas las áreas que se puedan imaginar con la que hoy ya tengo una relación de amistad, a la que sé que le puedo llamar y, no sé, podemos hacer consultorías, asesorías. Em, yo también pude viajar por el Reino Unido, pude viajar un poquitito por Europa, o sea, hay periodos dentro del año lectivo en el que hay tiempo para hacer viajecitos y eso sí ya no entra dentro de ningún estipendio, ¿verdad? Entiendo que ni el de becado ni el de training, pero es como parte de, hace también mucho a la experiencia por ahí, viajar solo, recorrer el Reino Unido solo, o ver con amigos de irse a algún lugar con sol en Europa en diciembre. Está un poquitito difícil diciembre en la oscuridad londinense o en la oscuridad del Reino Unido, porque en realidad todo Reino Unido. Em, y bueno, y eso, o sea, yo realmente tuve una experiencia espectacular. Eh, la parte esta del idioma me costó 3 meses que mi cerebro se adapte, digamos, o sea, era como que yo le tenía que avisar a mi cerebro, bueno, ahora estoy entrando a la escuela, tengo que cambiar mi chip a inglés. Entonces ahí, bueno, cambiaba, ¿verdad? O sea, era como un esfuerzo mental, digamos. Pero a partir de diciembre, enero, era como que ya me salía natural el cambio de chip, el idioma. Y ocurre un poquitito también a la vuelta, o no sé si a la vuelta, pero una vez que estás con ese cambio de chip y tenés así la fluidez de los idiomas del cerebro, ocurre que de repente te olvidas cosas, cómo se decían cosas en español, o en inglés, cómo se decían esas cosas en inglés. Entonces es como que es ahí tanto que se ven los memes y cosas así. Tengo un amigo que siempre me dice, no vaya que va a volver y decirme, por ejemplo, ay, ¿cómo se decía silla en español? O, pero te juro que es real. Pero bueno, una vez que estás acá ya cada vez ocurre menos. Y bueno, espero que esta es mi experiencia, espero que les haya servido. Yo estoy en el Instagram como @matiriter para todos los que quieran, no sé, hablar un poco más. Estoy súper dispuesta a recibir preguntas, dudas, consultas, si necesitan ayuda para aplicar. Así que, bueno, esta es mi experiencia, espero les haya servido. Muchas gracias.